Tertuliano va a lanzar sus críticas contra los filósofos y contra la filosofía. Por supuesto que lo primero que podemos decir a favor de Tertuliano es que conocía la filosofía. Pero lo segundo inmediatamente que podemos decir es que no conocía mucho de filosofía. ¿Ya? Conocía bastante, pero no era un experto en filosofía. Algunas cosas que critica son ciertas y en otras son dudosas. Pero vamos a ver qué dice. Lo importante es que ustedes entiendan el espíritu de Tertuliano, más allá de si acierta o no con las críticas. El espíritu de rechazo se va a dejar ver claramente en algunas expresiones de Tertuliano. ¿Sí? Bueno, dice vuestra incredulidad. Las mismas cosas aconsejan y confiesan los filósofos: la inocencia, la justicia, la paciencia, la sobriedad, la pureza. Todas estas cosas, dice Tertuliano, aconsejan también los filósofos. ¿Por qué entonces, con quienes somos comparados acerca de la disciplina, no somos equiparados también en la libertad e inmunidad de la misma disciplina? Es decir, si nosotros aconsejamos lo mismo que los filósofos, ¿por qué entonces a nosotros se nos persigue y a ellos no? Pues, ¿quién obliga a un filósofo a sacrificar o a jurar o a poner luces vanas delante de su casa en pleno mediodía? Más aún, ellos destruyen abiertamente vuestros dioses y también acusan en sus comentarios vuestras públicas supersticiones. Y sin embargo, cuentan con vuestras alabanzas. Muchos de ellos también ladran contra vuestros principios y sin embargo, cuentan con vuestro apoyo y más fácilmente son remunerados con estatuas y salarios que condenados a las bestias. Es duro lo que está diciendo Tertuliano. Pero no dice nada contra los filósofos, ¿no? No, ahora vamos a empezar. Este es el preámbulo. Lo primero que está diciendo es: ¿por qué a los filósofos no se los condena cuando ellos se han encargado de destruir sus dioses, sus principios, su forma de vivir? De hecho, de eso se encarga de la filosofía, ¿no? De la crítica, de lo instituido. Eso es parte esencial de la filosofía. Los simuladores y despreciadores filósofos falsifican hostilmente la verdad. Recuerden que el filósofo es el amante de la sabiduría, no el que posee la sabiduría. Ese es el sofos. La filosofía surge para contrarrestar las corrientes sapiensales, porque si uno dice que es sabio, no necesita hacer filosofía. De hecho, es muy difícil discutir con alguien que dice que es sabio. No hay nada que discutir. ¿Sí? El que ama la filosofía no es el sabio. ¿Sí? Es el que va en busca del conocimiento de la sabiduría. Primero, falsifican la verdad. ¿Sí? Y falsificándola, la corrompen, como quienes buscan la gloria. Acá ya hay un detalle que tendríamos que ver claramente y preguntarle a Tertuliano. Cuando Tertuliano dice falsifican la verdad, ¿él cree estar en posesión de la verdad? Porque para que falsifiquen la verdad, uno tiene que creerse en posesión de la verdad. Primera crítica que le haría yo a Tertuliano. Yo no soy defensor de la posición de Tertuliano, por eso lo voy a criticar. ¿Sí? Como quienes buscan la gloria. Bueno, de buscar la gloria hay filósofos, religiosos, teólogos, políticos. De todas las especialidades hay gente que busca la gloria, que se ama más a sí mismo. ¿Sí? Bueno, yo lo que cristiano ni hablemos, ¿no? Pero digamos que no es una propiedad del filósofo buscar la gloria. De
cabe a todo ser humano. Los cristianos la buscan necesariamente y la profesan íntegramente, como quienes procuran su salvación. Por lo tanto, ni por la ciencia ni por la disciplina nos equiparamos, como decís, a los filósofos. ¿Sí? Acá empiezan las críticas, estas son muy suaves. ¿Sí? Nosotros no tenemos nada que ver con los filósofos, no nos comparamos con ellos. Porque además nosotros buscamos la salvación de las personas. Los cristianos buscamos la salvación. El filósofo que busca la gloria de eso. ¿Sí? Ser reconocido, el reconocimiento. Que habría que discutir. Lo que está diciendo, ni por la ciencia ni por la disciplina, que el conocimiento, la ciencia, que tiene el cristiano es el verdadero y no el de los filósofos, ¿no? Por supuesto. Siempre es un poco lo que decía vos. Tertuliano se pone como en posesión de la verdad. Exacto. Recuerden que para poder construir a un otro como herético, yo tengo que afirmarme una verdad inamovible. Pero uno puede reconocer la mentira sin saber cuál es la verdad. Yo puedo saber que algo está mal sin saber cuál es lo que está bien. Pero para saber que algo está mal es porque tenés una idea de lo que está bien. Sí, una idea hay que tener. Por eso lo que le decimos a Tertuliano es que él se cree en posesión de la verdad y él cree que lo que él entiende por verdad es la verdad cristiana. Cuando otros apologistas interpretan lo que él llama la verdad cristiana de otra manera. Aparte, en el contexto en que escribe Tertuliano no está la escritura totalmente canonizada, no están todos los libros todavía dentro del canon. Y además, el que se encarga de que los evangelios sean 4 es Tertuliano. Los evangelios tetramorfos es justamente Tertuliano. No había 4 evangelios, había muchos más. Después había que discutir si son los más austeros, esa es otra discusión, pero digo, quien determina que sean 4 es Tertuliano. Por la vez que habíamos discutido, ¿se acuerdan de la pasada? Que la ortodoxia surge dentro de una tradición de fe. No es algo espontáneo. O sea, de alguna manera los dogmas se construyen dentro de una tradición de fe que tiende a ser hegemónica. Cuando el grupo minoritarios están fuera de esa tradición hegemónica de fe, son calificados de herejes. Y esto no ya dentro de la lógica cristiano-hereje, sino dentro de los propios cristianos pasa eso. Cuando un grupo es dominante, el que se opone es visto como el desplazado. Pero esto por la misma lógica de oposición que existe, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, que no, en la lógica cristiana el desplazado no por hereje, aunque en algunos casos sí, en algunos casos por otros factores. Pero digamos, cuando escribe Tertuliano y se empieza a construir la ortodoxia, que ya esa palabra también deja mucho que desear, ¿no? La recta o justa opinión, ¿sí? Ortodoxa, la recta o justa opinión es la que tiene Tertuliano. O sea, hay tantas ortodoxias como apologistas. Pero alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Si Tertuliano apunta a construir un cuerpo, una institución, llamémosla iglesia, y hoy tenemos iglesias, necesariamente hace falta estar convencidos de que lo que uno tiene es la verdad. Claro, yo soy antidogmático, pero tengo que reconocer que el dogma es necesario para el funcionamiento de la iglesia. Ni hablar, seguro. Pero lo que no podés decir es que tu construcción dogmática es la única. No. ¿Qué es lo que dice Tertuliano? Sí, no tenés que decir que es la única. No hay manera. ¿Por qué? Y porque si no, tu fe no tiene sustento. Y si no vas contra no lo tiene, mismo. claro, no tiene sustento tu fe. Si yo estoy la fe, porque estamos obviando el conocimiento. Mi fe tiene que estar basada sobre algo que es sólido. Y lo sólido es el dogma. Yo no soy dogmático, pero yo reconozco que es necesario. Está bien. Bueno, desde el punto de vista que dice, está bien, tiene cierta lógica eso. ¿Sí? Lo que sucede es que Tertuliano habla en nombre de la iglesia cuando todavía no hay
obispados en distintas ciudades. La iglesia con mayúscula recién se va a surgir en el siglo IV, cuando se unifica con el Estado. Él habla en nombre de qué iglesia, de la de Cartago. Pero había otro, bueno, acá nos metemos en mucha discusión. Tienen que leer el libro de Cristianismo Derrotado de Antonio Piñero, donde pone todos los cristianismos que fueron derrotados para que se establezca una ortodoxia, o sea, una concepción hegemónica de la fe. Y ahí es cuando Armenia la admite como religión oficial del Estado. Claro, El siglo IV, en el año 301. Principio del siglo IV, tal cual. Bueno, no importa, sigamos. Esto ya lo habíamos hablado la otra vez, ¿se acuerdan? Bueno, todas las herejías, recuerden que la palabra héresis en griego quiere decir el fuero partido. No tiene ninguna connotación negativa más que aquella que le da el que ve en otro a alguien que piensa distinto. O sea, los que construyen la herejía son los mismos que aquellos que construyen la ortodoxia. ¿Se entiende lo que digo? Para construir una ortodoxia tengo que construir a un opositor a la ortodoxia. Los que le dan un sesgo negativo a la palabra héresis son los heresiólogos, los que nosotros llamamos los padres de la iglesia. Pero antes de los padres de la iglesia la palabra héresis era neutral, era escuela o partido. Los fariseos pertenecían a un partido, los saduceos a otro, dentro del judaísmo, dentro de las concepciones filosóficas, los estoicos por un lado, los epicúreos por otro, los cínicos por un lado. ¿Se entiende? No tenía ninguna connotación negativa. Bueno, en último término, tienen su origen en la filosofía. O sea, todos los herejes, ¿sí?, surgen de los filósofos. Es lo que está diciendo, que los filósofos son heresiarcas. ¿Qué es un heresiarca? Un maestro de herejía. Si yo quiero encontrar cuál es el fundamento de una herejía, tengo que ir a un filósofo. De hecho, esto lo va a hacer también Hipólito en su famoso libro Elencos, o la Refutatio, en donde va a encontrar, va a homologar a cada uno de los herejes con un sistema filosófico. Por ejemplo, Valentín es platónico, Basílides es aristotélico, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los herejes tiene un sistema filosófico propio. Bueno, de ella, de la filosofía, sí. Quiere decir que todo pensamiento distinto filosófico constituye una herejía. No, es lo que dice que todas las herejías, ya con sesgo negativo, Me está diciendo lo mismo de otra forma. que todas las herejías surgen de la filosofía. Entonces, cada filósofo que tiene otra forma de pensar es un hereje, constituye una herejía. No, cada filósofo influye y determina a uno de los herejes que existen dentro y fuera de la cristiandad. Eso es. Los herejes están dentro de la cristiandad, no están fuera de la cristiandad. Están dentro y otros están fuera también. Pero si está fuera de la Y a cristiandad. otros los han expulsado de adentro. Por ejemplo, a Marción estaba dentro de la iglesia y lo luchaba. Es como que le dan letra a determinada gente que la toma. Claro, sí. Es que es así, en cierta medida tiene razón Tertuliano. No se entiende el sistema de Valentín, gnóstico de Valentín, sino sin la existencia del platonismo. Es imposible. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Sí. A ver si puedo entender bien. Es decir, para Tertuliano, toda herejía viene de la raíz de la filosofía. Sí, Todos todos. aspiran. Los filósofos son los padres de los herejes. Eso es lo que quiere decir Tertuliano. ¿Se entiende? No. Aristóteles, Platón, ¿sí?, Epicuro, son los padres de los herejes. ¿Cuál era el padre de la iglesia que dijimos que decía que Aristóteles o Platón anticipaba, era cristiano? Justino. Y esto Pero Justino tiene una concepción favorable a la filosofía griega. Esto es todo lo contrario. O sea, que... Es todo lo contrario, por eso me gusta que cada maestro veamos un pensador distinto. Porque en realidad los padres de la iglesia no pensaban igual todos. Ni tenían por qué pensar igual. Cada filósofo criticaba el cristianismo. Eso. Bueno,
hicieron antes de Cristo no pudieron haber existido. ¿Cómo? Después de Cristo. Sí, claro, bueno, los estoicos, los epicúreos sí, los escépticos, los cínicos, que son los que son escuelas contemporáneas al cristianismo, sí, los neoplatónicos, sí, que son contemporáneos al siglo I y II. Los otros no, porque no existían el cristianismo todavía. Había una corriente filosófica que también apoyó que no existía. Claro. Si había una corriente filosófica que apoyar, no. Los padres de la iglesia, los que quisieron apropiarse de los saberes filosóficos, entre ellos Justino, se apropió del platonismo y del estoicismo para interpretar la enseñanza cristiana. Es lo que creían ellos. Ellos creían que Aristóteles era una especie de... que anticipó el cristianismo. ¿Cómo era? No, ese fue Justino. Justino. Eso es lo que creía él. Claro. No todos los padres coinciden con esa lectura. O sea, otros padres, como Tertuliano, va a decir esto es un disparate, lo que dice Justino. Si Justino decía que había cristianos antes de Cristo, por lo que vivo de la filosofía estoica, del logo seminal y demás, Tertuliano va a decir no solo que no había cristianos antes de Cristo, sino que los filósofos son los padres de los herejes. ¿Se entiende que nada que ver una cosa con otra? Es que en ese siglo o estabas a favor de la filosofía griega y de la cultura griega, o estabas en contra. No te quedaba otra, porque el espíritu helenista del siglo I, helenista y sincrético, porque existían un montón de corrientes filosóficas sapiensales y religiosas. El dualismo persa-iránico y un montón de cosas más que existían todas en el siglo I. Es un tema, hay que estudiarlo más fuertemente, más seriamente. Bueno, de ella proceden los errores y no sé qué formas infinitas, y la tríada humana de Valentín. La tríada humana de Valentín era un gnóstico platónico que sostenía que había tres géneros, tres tipos de hombres. Estaba el gírico, el ser material, destinado por su naturaleza lódica, o sea, por ser barro, a la condenación, desde antemano aparte. Estaba el psíquico, o el neumático, el psíquico que era el hombre natural, que se podía hacer salvo, pero iba a quedar en un estado intermedio, que los gnósticos llamaban la hebdomada. Es decir, no iban a entrar a la boda, no iban a entrar al reino de los cielos, quedaron como un estado intermedio, somos nosotros, para los gnósticos, los eclesiásticos. Los gnósticos dicen que somos los psíquicos. Y estaban, por supuesto, los neumáticos, los que decían que tenían un conocimiento superior al apostólico, y ellos sí iban a participar de esa gran boda. Nosotros como que quedamos a la puerta, ¿no? Estamos ahí y no entramos. Para los gnósticos nosotros no entramos, somos cristianos comunes, como nos llaman esos. No, carnales no, porque el carnal ya está destinado directamente a la condenación. Es irredento por naturaleza. El psíquico... Es el limbo. Cristiano carnal, ¿no? No, ya el carnal es el que no existe. No es ni cristiano, sería como un pagano. ¿Sí? Entonces esa es la tríada de Valentín, que la toma, dice Tertuliano, de Platón. ¿Sí? En la Biblia hay una tríada también antropológica, pero que no tiene estas características. Solo hay un pasaje que menciona Pablo, ¿no? Que el hombre es soma, psique y neuma, pero los tres son uno. O sea, los gnósticos decían que eran naturalezas distintas. No decían que los tres eran uno, como dice Pablo. O sea que no tenía nada que ver. Es que había sido Platón, dice. De ella viene el dios de Marción, cuya superioridad está en que está inactivo. Es que procedía del estoicismo. ¿Ven cómo Tertuliano trata de ubicar a cada hereje dentro de una corriente filosófica para sostener lo que él dice? Los filósofos son los padres de los herejes. ¿Sí? En realidad, el dios de Marción estaba inactivo porque Marción suponía que había un dios superior, el agnotoseos, o sea, el dios desconocido, o el dios escondido, o sea, el dios escondido, y que el que había creado este mundo era un dios inferior, que era el dios del Antiguo Testamento. Entonces, claro, el dios que está arriba, como no puede contaminarse con la materia, estaba inactivo. ¿Se entiende? Es similar, no igual a la idea que tiene
Aristóteles de Dios como un pensamiento que se piensa a sí mismo. Es decir, si Dios es autosuficiente, ¿sí?, solo necesita de sí mismo. Su mayor gloria es pensarse a sí mismo, porque si él piensa un otro distinto de sí mismo, entonces no es autosuficiente. Esa es la idea de un Dios inactivo, un Dios que no interviene, porque como es acto puro, es decir, como es pura realización, no necesita salir de sí mismo. ¿Me siguen lo que digo o no? Es medio complicado. Bueno, la idea es que el Dios de Marción estaba allá arriba, en el pleroma, en la plenitud, se lavaba la mano, lo ponía a trabajar al Dios inferior, ¿sí?, que además el Dios inferior paradójicamente era fruto de una deficiencia. Qué ridículo todo esto, ¿no? O sea, ya la idea de un Dios inferior es ridícula, pero además era fruto de un error que había cometido uno de los eones del pleroma. Así que era mucho más complicado esto, no se lo voy a decir ahora. Pero para que sepan cómo va, hay quien dice que el alma es mortal, y esta es la doctrina de Epicuro. Claro, por cierto, para Epicuro el alma era mortal. ¿Por qué? Porque Epicuro sostenía que el alma era un conjunto de átomos más sutiles que las del cuerpo. Entonces, cuando una persona se moría, se producía ¿qué cosa? La disociación atómica. Los átomos que configuran su cuerpo vuelven al espacio donde surgieron. Esa es la muerte. Por eso que decía Epicuro, cuando la muerte está, yo no estoy. Y cuando ella está... No, cuando la muerte está, yo no estoy. Y cuando yo estoy, la muerte no está. No hay forma de encontrarme con la muerte, porque soy un conjunto de átomos. Los átomos vuelven al lugar de donde surgieron, el espacio. ¿Sí? Y esta es la doctrina de Epicuro. Es el miserable, acá, bueno, acá ya es un poco agresivo, ¿no? Ya poco tiene que ver con la... Es el miserable Aristóteles. Imagina, uno puede estar en desacuerdo, pero ya... Es el miserable Aristóteles el que les ha incluido en la dialéctica, que es el arte de construir y destruir, de convicciones mudables, de conjeturas firmes, de argumentos duros, artífice de disputas, enojosa hasta a sí misma, siempre dispuesta a reexaminarlo todo, porque jamás admite que algo esté suficientemente examinado. Está hablando de capitalismo. Está hablando de la dialéctica. Es el miserable capitalista. Ojo, que en el camino de Maús, y no voy al camino de Maús, me voy antes, Cristo mismo le dice a los fariseos, examinad vuestras escrituras, mirad que ellas dan cuenta de mí. La dialéctica, dice, te ayuda a construir argumentos. El problema con la dialéctica es que nunca llegas a un argumento definitivo, según Tertuliano, ¿no? No estoy de acuerdo con Tertuliano. Podés llegar a algún argumento. Si queda definitivo lo veremos después, pero algún argumento llegamos a la dialéctica. ¿Sí? Pero ya al decirle miserable a Aristóteles, ¿ustedes piensan que va a ser imparcial como lo que dice después? Es dudoso. No, pero es interesante, analizar, ¿no? Aquello de lo de la dialéctica. Pero nada más. Bueno, la dialéctica es el arte de construir y destruir argumentos. Por eso, no como para descartarlo de plano. Es que para que haya dialéctica tienen que haber dos personas que piensen distinto. Sí, diálogo, tiene que haber diálogo, por supuesto, pero si la mayoría piensa igual, no hay forma de dialéctica, no hay dialéctica. Porque la dialéctica es una teoría de la argumentación. Si las personas no argumentan, no tiene sentido la dialéctica. Se refiere al sanateo. No, él dice que es un sanateo. Claro. Aristóteles escribe sus obras con una profundidad tal que después Tomás de Aquino la va a utilizar como referente de la doctrina cristiana. Por supuesto, digo que eso es lo que dice Tertuliano. Ahora, fíjense en esto. Yo estoy bastante de acuerdo con Aristóteles. A ver. No en todo lo que dice ahí, sino sacando donde dice enojosa a sí mismo. Sí. Siempre dispuesto a reexaminar todo porque jamás admite que algo esté suficientemente examinado. Claro, Realmente los cristianos que creemos saberlo todo, creo que estamos en los embriones de esa
Claro. Por eso no hay dialéctica Entonces, cristiana. Porque no se cuestiona nada, no solo los dogmas que no hace falta ni tocarlos, no se cuestionan tampoco las argumentaciones que se brindan, porque son casi recetarios últimamente. Yo por lo que escucho a veces en radio digo, ¿qué está diciendo? No leyó a nadie, porque para decir lo que está diciendo no leyó ni la Biblia para decir lo que está diciendo. Pero digo, ojo, es una visión antidogmática la de Aristóteles. Es cierto eso. Pero no por ello vamos a dejar de argumentar cuando vemos que lo que nos están diciendo no es muy serio, digamos, ¿no? Pero no, hay que pararse en un punto. El dogma está. Y tenemos que pararnos en algunos dogmas, porque si no, no hay forma de pensar, ¿no? Aparte, para que haya dialéctica tiene que haber dos dogmas contrapuestos. Bueno, en el caso del filósofo no, porque él construye las dos posiciones, ¿no? Claro. En busca de la verdad, Sí. hace falta que haya dos. Sí. Bueno, y acá viene la famosa frase que esta es eterna, la frase de Tertuliano. Dice, quédese para Atenas esta sabiduría humana, manipuladora y adulteradora de la verdad, por donde anda la múltiple diversidad de sectas contradictorias entre sí con sus diversas herejías. Pero, y acá viene la frase matadora de Tertuliano, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Atenas es la capital de la filosofía, ¿no? Jerusalén, vamos a decir, es la capital del Evangelio, digamos, ¿no? Para hacer una figura. ¿Qué relación hay entre la academia y la iglesia? La academia se refiere a la academia de Platón, que Platón fundó la academia en honor a Academo, que era uno de los héroes griegos, ¿no? Que es Atenas. Sí, tal con Atenas, claro. ¿Qué tienen que ver los herejes y los cristianos? No, claro, los herejes y los cristianos no tienen nada que ver. Pero eso habría que pensar ahora y decirle a Tertuliano, ¿qué tienen que ver estas tus ideas con las del montanismo posterior? O sea, se entiende que él mismo termina cayendo en una de las herejías que critica, porque el montanismo es absolutamente una herejía desde el punto de vista ortodoxo, ¿sí? Esto de creer que el Espíritu Santo era el propio Montano es absolutamente herético, ¿sí? Y la enseñanza de Priscila y Maximila, que eran las colaboradoras de Montano, eran absolutamente heréticas. Con lo cual, acá, Tertuliano no sabía qué iba a pasar después en su vida, ¿no? Y habría que saber por qué lo llevó a él a tomar esa decisión de apartarse. Bueno, nuestra escuela es la del Pórtico de Salomón, es cierto, que enseñó que había que buscar al Señor con simplicidad del corazón. Esta palabra es fundamental para Tertuliano, la simplicidad del corazón. ¿Sí? ¿Me sigue la lógica por dónde va? Es obvio que alguien que está en contra de la razón y de la filosofía va a hablar de la simplicidad del corazón. Es una obviedad, digamos. Todos los que se oponen al razonamiento y al pensamiento arguyen a favor que la fe es simple, que es para cualquiera, que no hace falta pensar. Y eso ya lo sabemos, pero ya lo había dicho Tertuliano y lo siguen diciendo muchos de aquellos que, bajo el pretexto de la fe simple, pueden decir cualquier cosa. Si la fe es simple y no hace falta pensar, ¿se entiende lo que digo? Allá ellos los que han salido con un cristianismo estoico, platónico y dialéctico. Es cierto esto también. Es decir, hay que establecer una diferencia. El cristianismo primitivo no tiene nada que ver con la filosofía. Nada. Ninguno de los apóstoles conocía nada de filosofía. Pablo no era filósofo tampoco, había estudiado los pies de Gamaliel. El cristianismo que se hace filosófico es el cristianismo del siglo II. Pero no en el siglo I. El cristianismo original no era filosofía, no había filosofía. Y los primeros cristianos no sabían, no solo de filosofía, no sabían de lo que hoy llamamos teología, ni sabían de lo que es la Biblia, no sabían nada. Solo creían en una cosa, que Cristo había resucitado. Y es fundamental.